Gracias Gerardo por Números capítulo 21, esto de las serpientes ardientes. Y definitivamente no estamos exentos de ser murmuradores y no creyentes en la palabra de Dios. Dios nos lleva por un camino hacia la tierra prometida, una tierra ancha y donde fluye leche y miel. Y espiritualmente quiere decir que nos lleva al cielo. Pero mientras estemos todavía aquí, Él quiere que nosotros disfrutemos de las riquezas que hay en la tierra, que son de los justos, dice la palabra de Dios. Pero no estamos exentos de murmurar contra Dios cada vez que Dios nos manda una serpiente ardiente, ¿verdad? Pero el secreto es primero reconocer que estamos murmurando y que no estamos creyendo, y después mirar la serpiente de bronce que Jehová da instrucciones a Moisés de que se haga. Por aquí tengo algunas notas que fui anotando mientras el hermano Gerardo me compartía. Dice que hazte una serpiente ardiente. Entonces Dios me puso en mi corazón, ¿cómo será una serpiente ardiente? ¿Verdad? Y ardiente puede ser perfectamente como cuando ustedes los mexicanos lo engañan a uno y le dicen, no pica, ¿verdad? Coma, si eso no pica. Y entonces cuando uno se come ese pedazo, ese poco de comida, entonces uno siente fuego ahí en la boca, ¿va? Así son ustedes de malos los mexicanos, lo engañan a uno, ¿va? Pero ardiente puede ser que se está uno quemando con fuego, ¿va? Y ardiente es la sombra del infierno, sin lugar a dudas. Y mucha gente me dice a mí, no, diácono, yo no creo en el infierno, yo no creo. Y tienen razón en no creer en el infierno, porque primero no han leído la palabra, ¿verdad?, donde habla sobre el infierno y que nosotros podemos viajar. Perdón por lo que voy a decir, lo voy a decir con cuidado, pero poniéndole entendimiento. Nosotros podemos viajar hasta el Seol y darnos cuenta la dificultad que hay ahí. Lucas capítulo 17, creo. Lázaro y el rico, ¿verdad? Entonces, por medio de la Biblia nosotros podemos llegar hasta el Seol, no hasta el infierno, hasta el Seol, o sea, hasta la puerta del horno del infierno, ¿va? Es donde hay fuego, una serpiente ardiente, ¿verdad? Pero la gente dice, no, yo no creo en eso. Bueno, no han leído la palabra, y tampoco, aunque la lean, igual me pueden decir, no creo en eso, punto, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando creen en que necesitan de nuestro Dios cuando una dificultad quema su vida, en el sentido de que es acongojante la situación. Está perdiendo su carro, que es la herramienta con que produce dinero, está perdiendo la casa, un hijo está muy enfermo, a punto de morir, la persona le acaban de dar una mala noticia, le dijeron tienes cáncer y te abrimos y te cerramos porque no te quedan ni 3 meses de vida. Eso es un tema difícil, ¿verdad? Entonces ahí es cuando ya empiezan a creer un poquito, porque están a las puertas del infierno, ¿verdad? En una situación difícil. Entonces yo me preguntaba,
¿cómo es una serpiente ardiente? Pues en la dinámica de la vida, y a través de la palabra, nuestro Dios nos pone entendimiento cómo es una serpiente ardiente. Hablabas y decías que la dificultad es buena. La dificultad es buena para aquella persona a la que Jesucristo va a salvar o está salvando. Ahora explico el concepto de salvando. Ahí está la cita, es Primera de Pedro, a ver, ¿cómo es que dice? ¿Cómo era? Sí, 1 Pedro 4:18 dice: si el justo con dificultad se salva, ¿verdad? Entonces ahí dice que la dificultad es buena. Este versículo tiene una segunda parte que dice: ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Verdad? Es interesante porque usa impío y usa pecador, ¿verdad? Entonces, solamente encontré que la dificultad es buena aquí en 1 Pedro 4:18. No se ajusta exactamente, pero sí da la idea de que por medio de la dificultad es que nuestro Señor suaviza el corazón para aquella persona que Él va a salvar, ¿verdad? Y que está salvando. Cuando digo que está salvando es que primero lo salva del pecado y luego en la vida de fe y en la vida de creencia lo está salvando constantemente por medio de la dificultad. O sea, lo está disciplinando. Eso es lo que quiero decir. Entonces, volviendo a la primera idea, ¿cómo es una serpiente ardiente? Pues una serpiente ardiente es una gran dificultad. Y escuchando al hermano Gerardo, aquí en Números 21 dice 21, número 21:4 dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, ¿verdad? Y en el 5 dice, 21:5 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y le preguntan a Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces aquí hay dos ideas que nuestro Señor puso en mi corazón a través de esto que el hermano Gerardo me compartió. Dice en el 4: para rodear la tierra de Edom. La tierra de Edom es la tierra de Esaú. La tierra de Esaú es el hermano mayor que por medio de la palabra de Dios, él era el dueño de la primogenitura, pero que Esaú menospreció la primogenitura y le fue entregado a su hermano Jacob. Edom, la tierra de Edom, el Señor Jesús maldice la tierra de Edom. ¿Por qué lo maldice? A veces las personas me preguntan a mí: es que yo no puedo creer en ese Dios que maldice los pueblos, maldice las personas. Pero no pueden entender que lo que Dios está maldiciendo cuando dice que maldice a Edom en Malaquías capítulo 1, creo, lo que realmente nuestro Señor está hablando en el mundo espiritual es que a Él no le gusta nuestra carne, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, mi razón, lo que pienso, mi criterio, como fui criado, la tradición. Entonces de eso está hablando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en ese camino del Mar Rojo,
para rodear la tierra de Edom. Entonces ellos pasaron de lejos de la tierra de Edom. ¿Qué quiere decir? La miraron. ¿Qué miraron? Miraron con deseos que es mejor no andar ahí en el desierto con ese calor y con ese frío en la noche, que es más rico estar en mi casa tranquilo, ¿verdad? De que todo estaba ahí más o menos, ¿verdad? Cuando estábamos en Egipto ahí estábamos más o menos, y en cambio aquí vamos en un peregrinar, en un camino dificilísimo. No, Edom es la carne, mi razón, mi pensamiento, mi casa, mi comodidad. Eso es Edom. Lo vieron de lejos, y donde lo vieron de lejos se activó en ellos el pecado. Porque dice número 21:5, y habló el pueblo contra Dios. Vea el pecado en toda su fuerza. ¿Quién habla en contra de Dios si no es Satanás? Y contra Moisés, o sea, contra el siervo de Dios, dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Dice, pues no hay pan ni agua. ¿Qué significa? No hay salvación, o sea, no hay pan, o sea, no está Jesucristo, no hay palabra. Dice, no hay pan ni agua. De eso está hablando. O sea, sí había pan, sí había Jesucristo, sí había palabra, pero ellos ya tenían unos oídos cerrados contra el cuerpo de Jesús, que era la salvación, y el agua, que es la palabra. Y dice, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces hace referencia a las palabras de Jesús cuando Jesucristo llega y nos dice en Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carne. Nuestro Señor quiere facilitarnos las cosas mientras nosotros estamos viviendo, pero en nosotros, viendo nuestro pensamiento y viendo nuestros deseos, no nos gusta evangelizar. Dice, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, no quiero estar evangelizando. Eso es lo que están diciendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué me ponen a evangelizar? ¿Qué es lo que sucede? Que en ese peregrinar de 40 años, las señoras que salieron embarazadas, tuvieron hijos, y esos hijos ya crecieron, porque estuvieron 40 años, esos hijos tienen 14, 15 años y hay que predicarles el evangelio. Dice, tengo fastidio de este pan, o sea, ya no quiero predicar. Me estoy reflejando a mí mismo, ¿verdad? No estoy hablando para otra persona, sino que para mi corazón, ¿verdad? Entonces, de ahí es que cuando Jehová escucha todo esto, ¿verdad? Que su pueblo que él salvó, ¿verdad? Y que lo lleva por el desierto para que salga el verdadero corazón, como dice aquí en 1 Pedro 4:18, a la segunda parte del versículo 18, dice, ¿y dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, realmente nuestro corazón queda al descubierto cuando nuestro Señor nos mete en una gran dificultad, en una serpiente ardiente. Ahí aparece realmente quiénes somos nosotros delante de Dios, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor en ese proceso en el desierto nos lleva por medio de la fe y la vida de creencia, como nos hablaba Gerardo, de que Él está con nosotros, pero a nosotros se nos olvida de que Él siempre está con nosotros y tiene la mano extendida para ayudarnos. Pero que el Señor Jesús quiere llevarnos en la vida de fe y la vida de creencia y quiere sacar nuestra oscuridad. Por eso es que Él se está dando cuenta quiénes somos nosotros, y entonces por eso envía serpientes ardientes.
Serpientes, yo dije por ahí, ¿cómo será una serpiente ardiente? Pues una serpiente ardiente es el poder del pecado, el poder de este Satanás, serpiente, o sea, la serpiente antigua, metía en el pueblo ideas y me mete a mí ideas, ¿verdad?, que son de Satanás, no son de la palabra de Dios. Son ideas que me mete a mí por medio de mis deseos y emociones. Dice, no, yo no quiero evangelizar, yo quiero quedarme tranquilo en mi casa. ¿Por qué me dice que tengo que moverme en este desierto tan lleno de calor en el día y tanto frío en la noche? ¿Verdad? Tuve la experiencia, porque no iba preparado, de sentir mucho frío. Fuimos una vez con la iglesia, o íbamos con la iglesia, a evangelizar en las montañas a los aborígenes, a los indios, o sea, costarricenses pero indígenas. Y pues a mí me dijeron, hace frío, pero yo no sabía que el frío que era. Entonces no fui bien abrigado. Pasé una noche pero terrible con el frío, ¿verdad? Yo decía, pero ¿qué es esta cosa que no me logro calentar? ¿Verdad? Ahí disfruté del frío. Yo calculo que ahí estuvimos porque era muy alto. Y aquí en Costa Rica tenemos lugares que realmente hace mucho frío. Yo calculo que ahí estábamos en unos 3, 4 grados. Y con una suéter muy liviana, pues hace demasiado frío, ¿verdad? Entonces la gente dice, no, me hubiera quedado mejor en Egipto. ¿Qué le pasa a Moisés? ¿Verdad? Quiere que yo predique, ya estoy cansado de estar predicando el evangelio a todos a todo el pueblo que está naciendo y que está creciendo y que no conocieron el testimonio de la salvación. En Éxodo capítulo 12, la muerte del cordero y la sangre en el dintel de las puertas. Tenían que predicar eso, pero dice, no, ya estoy cansado de eso, ¿verdad? Entonces, ya estoy cansado de eso, ¿va? Soy yo, ¿va? Muchas veces, ¿va? Entonces el Señor Jesús dice, sí, diácono, sí, le voy a permitir que Satanás, a la serpiente, lo muerda, ¿verdad? Para que en esa dificultad doblar su corazón y me vuelva a ver a mí, ¿verdad? Entonces él previendo mi ¿cómo se dice? Mi rebeldía, él da instrucciones claras a Moisés y le dice, estoy leyendo aquí en la Biblia, dice 21:6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, o sea, le permitió a Satanás ir a hacer estragos ahí en la congregación que va en el desierto, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel, dice, ¿verdad? Muchos hebreos murieron, dice. 7, entonces el pueblo vino a Moisés, o sea, la dificultad, y para el nacido de nuevo, lo vuelca el corazón, y uno viene a buscar. ¿A quién? Viene a buscar al pastor, viene a buscar al siervo de Dios, dice. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces nuestro Señor, previendo mi rebeldía, y como yo soy muy dado a ver, si no veo como Tomás, no creo, entonces dice, para que este diácono crea, entonces voy a hacer una serpiente ardiente, ¿verdad? En
en una asta. Esa es la profecía de Jesucristo. Jesucristo está en la cruz. Él es una serpiente que ya está muerta en la cruz, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quería decirnos Moisés y para mí también en este tiempo? Que esa, ¿cómo le digo? Que esa murmuración no es tuya, es de la serpiente, pero vea que la serpiente está muerta, porque Jesucristo la mató, Jesucristo la derrotó en el asta, en la cruz. Entonces, si usted cree que esa serpiente está muerta, entonces eso que lo está picando no le va a hacer nada, no va a morir, ¿verdad? Nos decía un pastor en aquel entonces, nos decía que muchas personas o muchos hebreos los picaba la serpiente, ¿va? Entonces, me picó la serpiente, pero qué pereza. Moisés dice que hay que mirar para allá, pero miraban, pero con los ojos cerrados, ¿va? Dice que hay que mirar la serpiente de bronce, pero qué majadero, Moisés, pero ¿por qué no lo hace de otra forma? Va, pero porque somos rebeldes, ¿va? Entonces, con los ojos cerrados volvía a ver la serpiente, pero no la veía. Pero del veneno de Satanás lo está matando, entonces abría un ojo. ¿Verdad? Qué bonitas las predicaciones de los pastores, ¿va? Dice, mira, ya me siento medio cuerpo bien. El ojo que tengo cerrado lo tengo mal. ¿Tú qué tengo que hacer? Abrir los dos ojos para ver la serpiente, ¿va? Abrir los dos ojos espirituales para ver que esa serpiente ardiente es Jesucristo hecho pecado, hecho serpiente, que tiene derrotada a la serpiente, que tiene derrotado a Satanás, que así es el perdón del pecado de la murmuración, ¿verdad? Qué bonito que es la palabra, ¿verdad? Cómo está encerrado todo el misterio del mensaje. Pero sin lugar a dudas tiene que ver mucho con la vida de fe y la vida de creencia. Para los que vamos en el desierto rumbo al cielo, ¿verdad? Vamos en un desierto, ¿por qué? Porque en medio de la dificultad es que nuestro corazón se mantiene siempre conectado con Dios. Si Dios nos da, digamos, un espacio tranquilo, inmediatamente nosotros vemos a la tierra de Edom. Inmediatamente, pero si estamos con una dificultad, ¿verdad? Siempre clamando a Dios porque ese proyecto me lo den a mí para poder percibir dinero para mi familia, que ese automóvil que yo quiero, que me sirve para mi trabajo, esa persona me lo venda de una forma que yo lo pueda pagar. Es una serpiente ardiente. Una serpiente ardiente es una enfermedad, Señor. Tengo que ir donde el médico, pero Señor, estoy clamando a Dios, o sea, está en contacto con Dios, para que cuando lleguen del médico ya me hayas sanado. Así es como Él nos mantiene a nosotros conectados con Él. Por eso son tan buenas las dificultades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros descansemos en la predicación. Él quiere que ese pan liviano, o sea, que este evangelio, hay que dárselo a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, ¿verdad? De eso está hablando, que no nos cansemos de comer pan liviano, no nos cansemos del evangelio. Nosotros aquí, Gerardo, para que sepas un poquito, nosotros tenemos una comida básica aquí en Costa Rica. Y de ahí, como siempre hubo dificultad en mi casa, siempre hubo serpientes ardientes, ¿verdad? Entonces no alcanzaba el dinero. Entonces lo único que comíamos era arroz y frijoles. De ahí viene ese nombre que yo me imagino que usted conoce, gallo pinto, que es arroz y frijoles, ¿verdad? Pero viera qué curioso, porque yo
nunca me he cansado del arroz y frijoles, ¿verdad? Nunca. A mí me encanta el arroz y los frijoles, ¿verdad? Pero estos murmuradores ya no querían comer pan liviano. ¿De qué está hablando? Está hablando del maná, que era muy livianito. Y dice que era como una hojuela, livianito, caía. O sea, la misericordia de Dios todas las mañanas, como usted nos enseñaba ahora. Él está con nosotros todos los días. Esa es la promesa en Mateo 28. Todos los días el pancito liviano cae para nosotros. O sea, todos los días viene la salvación, el cuerpo de Jesucristo. Agarrémonos de eso, ¿verdad? Y cuando viene la serpiente ardiente, entonces miremos la cruz, porque en la cruz Jesucristo se hizo serpiente y derrotó a la serpiente y murió en la cruz. Esa serpiente ardiente no existe, ¿verdad? Nosotros somos ese pueblo en Números 21. Nosotros somos ese pueblo. Pues pues por ahí déjeme ver qué otra nota escribí ahí mientras recibía el mensaje tuyo. Dice que Efesios 2 versículos 1 y 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que cuando esa serpiente nos llevaba en un proceso de muerto, ¿verdad? Delito es murmurar. Pecado, ¿qué es? Esa serpiente ardiente que es Satanás, ¿verdad? Dice 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea que esas serpientes ardientes siempre están viniendo, siguiendo la corriente de este mundo, o sea, la tierra de Edom, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que esa serpiente ardiente es la presencia de Satanás. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces quiere decir que nuestro Señor nos está hablándole a nacidos de nuevo. Dice que el espíritu que gobierna a los hijos. O sea que nosotros como nacidos de nuevo también somos arrastrados por las serpientes ardientes, o sea, por Satanás. Pues sí, Gerardo, yo quería compartir ese pedacito, agregar ese pedacito en otro audio, por supuesto. Entonces, pues, decía el pastor Juan Kim, que está ahora en Chile, que fue nuestro pastor aquí en Costa Rica, hoy hasta aquí. Sí, entonces voy a parar la grabación aquí para luego enviártela.